Si alguien me hubiera preguntado cómo estaba mi matrimonio antes de todo. Buenos días, amigos. No les robaré mucho tiempo. Solo quiero pedirles que me ayuden a alcanzar el objetivo de 5,000 suscriptores y que se suscriban a mi canal Historias de Engaños. Espero que les guste la historia de hoy. Por favor, denle a me gusta y compartan el video con sus amigos. Les agradezco mucho a todos por ver el video. Que lo disfruten. Habría respondido sin dudar. Estable. No perfecto, en el sentido publicitario, pero sólido. Rutinas claras, proyectos comunes, discusiones resueltas sin heridas. Laura y yo funcionábamos. Y eso, con el tiempo, se había convertido en una especie de garantía silenciosa. Pensé que cuando todo funciona, no hay grietas. Me equivoqué. La primera señal no fue una ausencia ni un cambio de humor. Fue una frase casual. Estábamos cenando y Laura dijo, casi al pasar, que a veces la perfección cansa. No lo dijo con ironía ni con tristeza. Lo dijo como quien constata un hecho físico. Yo sonreí y bromeé. No quise profundizar. Cuando una relación va bien, uno aprende a no remover el suelo. Poco después apareció Daniel. No como amenaza, no como tentación evidente. Apareció como oportunidad. Un proyecto nuevo, un entorno distinto, alguien que sabía moverse. Laura hablaba de él con admiración funcional. No lo describía como interesante, sino como útil. Daniel tenía contactos, ideas rápidas, una facilidad para abrir puertas que yo no necesitaba. O eso creí. Nuestro matrimonio estaba en su mejor momento externo. Viajes planeados, estabilidad económica, incluso esa calma que muchos confunden con felicidad definitiva. Fue ahí, en ese punto alto, cuando Laura empezó a cambiar. No hacia mí, sino hacia sí misma. Más segura, más decidida, más enfocada en resultados. Yo celebré ese crecimiento. Pensé que era parte de lo que habíamos construido juntos. Daniel empezó a aparecer más en su discurso, no en términos personales, sino estratégicos. Daniel cree que debería moverme más rápido. Daniel dice que este es el momento. Daniel ve potencial donde otros dudan. Yo escuchaba y asentía. No sentía celos. Sentía orgullo de que mi esposa estuviera rodeándose de gente capaz. Lo que no vi, o no quise ver, fue el desplazamiento lento del centro. Laura ya no tomaba decisiones conmigo. Me informaba después, no por ocultación, sino por eficiencia, como si yo fuera parte del contexto, no del proceso. ¿Y Daniel? Daniel no quería a Laura, la necesitaba, como recurso, como palanca, como vía de acceso. La noche en que entendí eso no hubo drama, hubo claridad. Laura llegó tarde, tranquila, con una serenidad que no era cansancio. Me habló de una oportunidad clave, de cómo Daniel la había ayudado a ver algo que siempre estuvo ahí. No me besó al entrar, no por frialdad, por prisa. Tenía la cabeza en otra parte. No discutimos, no levanté la voz. Esa fue mi primera decisión estratégica sin saberlo. Observar sin intervenir. Porque cuando alguien se convierte en medio para otro, no lo nota mientras cree que avanza. Y Daniel sabía exactamente qué estaba haciendo. Yo seguía siendo el marido ideal, presente, estable, confiable. Justo lo suficiente para que Laura no sintiera culpa. Daniel, en cambio, era el acelerador. El que prometía más sin ofrecer nada real a cambio. Y Laura, sin darse cuenta, empezó a caminar hacia un lugar donde yo ya no era necesario. Pero sí conveniente. Esa fue la traición más peligrosa, no la emocional ni la física, sino la instrumental. Yo todavía no sabía cómo iba a terminar todo. Pero sí supe algo esa noche, con una certeza fría. No iba a pelear por un lugar que ya no ocupaba. Iba a preparar mi salida con la misma precisión con la que ella creía estar construyendo su futuro. Y eso cambiaría todo. La infidelidad no llegó como una confesión ni como un descubrimiento casual. Llegó como una certeza silenciosa que se instala cuando todas las piezas encajan sin necesidad de pruebas. Laura empezó a llegar más tarde, no con excusas elaboradas, sino con explicaciones funcionales, reuniones, contactos, oportunidades que no podían esperar. Yo escuchaba y asentía, no porque creyera cada palabra, sino porque entendí que mi reacción era parte del escenario que ella necesitaba. Daniel ya no era solo un nombre asociado al trabajo. Se había convertido en el eje invisible alrededor del cual Laura organizaba su energía. No hablaba de él como amante ni como amigo.
Hablaba de él como de alguien imprescindible. Y cuando alguien se vuelve imprescindible en una vida que parecía completa, algo está profundamente fuera de lugar. Una noche, mientras revisaba unos documentos en el salón, Laura recibió un mensaje. No intentó ocultarlo. Sonrió apenas. Ese gesto mínimo fue más revelador que cualquier pantalla bloqueada. No había nervios, no había culpa, había alineación. El tipo de sonrisa que aparece cuando alguien confirma que está avanzando en la dirección que cree correcta. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, respondió. Solo cosas del proyecto. No insistí, no hacía falta. El proyecto ya no era solo profesional. Era el espacio donde Laura se sentía vista, valorada, impulsada. Daniel no la deseaba como mujer, la deseaba como herramienta. Y eso, paradójicamente, la hacía sentirse poderosa. Yo empecé a moverme con discreción. No para descubrir mensajes ni para seguirla, sino para preparar el terreno. Revisé finanzas, contratos, decisiones conjuntas. No por desconfianza previa, sino por previsión. Cuando alguien empieza a vivir como si el futuro ya no fuera compartido, es mejor no quedarse atado al pasado. La confirmación llegó una tarde cualquiera. Laura llegó a casa con una claridad que ya conocía. Se sentó frente a mí y habló sin rodeos. He estado viendo a Daniel fuera del trabajo, dijo. No quiero mentirte, no dijo, estoy enamorada. No dijo, me equivoqué. Dijo algo más frío. Él me está ayudando a avanzar. Y necesito explorar eso. Asentí. No pregunté desde cuándo ni cómo. Le pregunté algo distinto. ¿Avanzar hacia dónde? Laura dudó. Esa duda fue honesta. No lo sé aún, respondió. Pero no quiero quedarme quieta. Ahí estaba todo. Nuestro matrimonio representaba estabilidad. Daniel representaba movimiento, y en su lógica, moverse era más importante que sostener. No hubo pelea. No hubo lágrimas. Laura esperaba una reacción distinta. Quizá un intento de retenerla. No se lo di. Le dije que entendía que necesitara explorar, que no iba a detenerla. Esa respuesta la descolocó, porque el conflicto le habría permitido justificar la traición como huida. Mi calma la dejaba sola con sus decisiones. A partir de ese momento, dejé de ocupar el rol de esposo funcional. No me retiré de casa, pero sí de la dinámica. Empecé a construir mi salida con paciencia quirúrgica. Daniel creía estar ganando. Laura creía estar eligiendo. Ninguno de los dos entendía que el verdadero cambio estaba ocurriendo en silencio. Yo no buscaba venganza inmediata, buscaba resultado. Y el resultado no era destruirlos, sino no estar cuando el castillo empezara a hundirse. Porque alguien que solo te ve como un medio, nunca se queda cuando dejas de ser útil. Y ese momento estaba mucho más cerca de lo que Laura imaginaba. Escribe Next y continúo con parte 3, donde Daniel revela su verdadera naturaleza y mi estrategia entra en su fase decisiva. Daniel reveló su verdadera naturaleza sin levantar la voz ni cometer errores visibles. Lo hizo de la forma más eficaz posible. Empezó a pedir más. No afecto, no tiempo emocional, sino resultados. Laura empezó a hablar de metas con una urgencia que no le conocía. Plazos más cortos, riesgos mayores, decisiones que antes habríamos evaluado juntos y que ahora tomaba con una seguridad casi ajena. Daniel dice que este es el momento de apostar fuerte. Me comentó una noche. Que no siempre se tiene una oportunidad así. No dijo, quiero, dijo, Daniel dice. Ese detalle lo confirmaba todo. Ya no pensaba desde sí misma. Pensaba desde una expectativa externa que la empujaba hacia adelante sin ofrecer red. Yo asentí. No advertí, no cuestioné. Sabía que cualquier intento de frenar ese impulso me colocaría en el papel de obstáculo. Y Daniel necesitaba exactamente eso. Que yo fuera el pasado, lo seguro, lo lento. Él era el futuro, el riesgo, la promesa. Empezaron los cambios prácticos. Laura habló de mover dinero, de compromisos nuevos, de acuerdos que no requerían garantías inmediatas. Yo pedí revisar documentos. Ella accedió con impaciencia. Daniel, según decía, no perdía el tiempo en detalles. Eso me dio la señal que necesitaba. Comencé a separar estructuras, no como amenaza, sino como orden. Cuentas claras, responsabilidades definidas, acuerdos por escrito. Laura lo interpretó como desconfianza tardía. No discutió, pero se tensó. Daniel, en cambio, empezó a mostrarse incómodo.
No conmigo, sino con los límites. No entiendo por qué necesitas tanta seguridad, le dijo a Laura según me contó. Si confías en mí, esto no debería ser un problema. Esa frase era clásica y peligrosa. Laura dudó por primera vez. No por mí, sino por la lógica. Porque alguien que se beneficia de tu impulso pero se molesta con tus precauciones, no está construyendo contigo. Está usándote. Yo seguí retirándome sin desaparecer. Dejé de participar en planes futuros que no me incluían. No reclamé. Simplemente no estuve. Laura empezó a notar mi ausencia como algo real, no emocional. Y eso la inquietó más que cualquier reproche. Daniel, mientras tanto, empezó a presionar. Más reuniones, más urgencia, menos claridad. Laura empezó a sentirse cansada. No culpable, cansada. El proyecto que prometía expansión empezaba a exigir sacrificios que no había anticipado. Una noche llegó tarde, agotada, sin la serenidad de antes. Me dijo que Daniel estaba intenso. Usó esa palabra, intenso. No ambicioso, no decidido, intenso. Y en ese matiz apareció la grieta. A veces siento que solo ve lo que puedo hacer por él, dijo, no lo que yo necesito. No respondí de inmediato. Luego dije algo simple. Eso suele pasar cuando alguien te ve como un medio. Laura me miró. No discutió. No negó. Esa frase no la atacaba, la describía. A partir de ese momento, la ilusión empezó a erosionarse. Daniel seguía prometiendo resultados, pero ya no ofrecía apoyo. Cuando Laura dudaba, él presionaba. Cuando ella pedía tiempo, él apuraba. La admiración empezó a convertirse en fatiga. Yo observaba desde fuera, ya casi completamente fuera. Mi estrategia estaba en su fase final. No rescatar, no advertir, no intervenir. Porque si Laura tenía que reconstruirse, debía hacerlo sin mí como sostén automático. Daniel, al ver que Laura empezaba a frenar, mostró su límite. Se impacientó. Le recordó todo lo que había hecho por ella, todo lo que había apostado. Esa contabilidad emocional fue el error definitivo. Laura empezó a entender que no había relación, sino transacción. Una noche me dijo algo que selló el destino de todo. Creo que confundí avance con velocidad. No respondí. Porque esa comprensión ya no necesitaba testigos. El castillo seguía en pie, pero las grietas eran visibles, y yo ya no estaba dentro cuando empezara a caer. Daniel dejó de fingir cuando entendió que Laura ya no avanzaba al ritmo que él necesitaba. No hubo una discusión clara ni una ruptura explícita. Simplemente cambió el tono. Las frases motivadoras se volvieron exigencias. Las promesas se transformaron en reproches velados. Laura empezó a notar que cada conversación con él terminaba con una sensación de deuda. Me recuerda todo el tiempo lo mucho que ha invertido en mí, me dijo una noche. Como si ahora le debiera resultados. No sonaba enfadada, sonaba confundida, y esa confusión era nueva. Hasta entonces, todo había sido claridad, dirección, impulso. Ahora había presión. Daniel empezó a marcar límites extraños. Se molestaba si Laura no estaba disponible. Se irritaba cuando ella cuestionaba plazos. Y sobre todo, empezó a desentenderse cuando ella expresaba cansancio. No ofrecía apoyo emocional. Solo insistía en que esto era parte del proceso. Ahí fue cuando Laura entendió algo esencial. Daniel no estaba con ella por quién era, sino por lo que representaba en ese momento. Y cuando esa representación empezaba a fallar, su interés se debilitaba. Yo seguía fuera del tablero principal. Ya no compartíamos rutinas ni proyectos. Vivíamos bajo el mismo techo, pero como dos trayectorias paralelas. No por hostilidad, sino por coherencia. Laura empezaba a sentir la soledad real de haber desplazado su centro sin construir otro. Una tarde llegó temprano, sin energía, sin discurso. Se sentó frente a mí y habló con una honestidad que no había mostrado en meses. Creo que me equivoqué, dijo. No contigo, conmigo. No respondió a preguntas. No pidió consuelo. Solo lo dijo. Y en ese reconocimiento había algo definitivo. Daniel empezó a desaparecer justo cuando Laura más necesitaba claridad. Cancelaba encuentros. Respondía con mensajes breves. Ya no había urgencia porque ella ya no era tan útil. Laura intentó hablar. Él evitó. Ese fue el golpe final. No la traición,
sino el abandono funcional. Una noche, Laura volvió tarde, en silencio. Se sentó en la cama y se quedó ahí, sin quitarse los zapatos. No lloró, no habló. Yo no la toqué. Sabía que ese momento no admitía gestos que la salvaran de sentir lo que había construido. No me dejó, dijo al fin. Simplemente dejó de necesitarme. Asentí. No había nada más que decir. Días después, Daniel desapareció por completo. Sin explicación, sin cierre. Laura quedó con decisiones pendientes, compromisos asumidos, una sensación de haber sido utilizada con su propio consentimiento. Intentó retomar conversaciones conmigo, no desde el amor, sino desde la necesidad de estabilidad. Yo no respondí como antes, no por castigo, sino porque ya no podía ocupar ese lugar sin traicionarme. No puedo ser el plan de respaldo, le dije, ni para ti ni para nadie. Laura lo entendió. No discutió. Esa aceptación fue dolorosa pero limpia. Empecé a preparar mi salida definitiva, no abrupta, no dramática, ordenada, clara en lo material, silenciosa en lo emocional. Laura observaba sin intervenir. Sabía que no había argumentos, había consecuencias. El matrimonio que parecía perfecto se había roto sin escándalo, sin escenas públicas, sin vencedores visibles, pero con una verdad clara. Cuando alguien te ve solo como un medio, el abandono llega en cuanto dejas de ser útil. Y yo ya no iba a quedarme para sostener ruinas que no había elegido construir. Mi salida no fue un acto de huida, sino de reordenamiento. Durante años había construido mi vida alrededor de un centro compartido. Ahora ese centro ya no existía, y lo entendí con una calma que me sorprendió. No sentía rabia, tampoco urgencia. Sentía algo más sólido, determinación. Empecé por lo básico. Separé espacios, tiempos, responsabilidades, no como castigo, sino como limpieza. Laura observaba esos movimientos con una mezcla de sorpresa y reconocimiento tardío. Creo que por primera vez entendió que mi silencio no era pasividad, era decisión. No pensé que llegarías tan lejos, me dijo una noche. Yo tampoco, respondí. Pero aquí estoy. No había reproche en su voz, había constatación. Laura empezaba a comprender que el matrimonio perfecto que tanto había protegido había funcionado porque yo sostenía más de lo que parecía. Y cuando dejé de hacerlo, la estructura mostró su fragilidad. Daniel no volvió a aparecer, ni una llamada, ni un mensaje, ni una explicación. Laura intentó justificarlo al principio. Presión, estrés, circunstancias. Luego dejó de hacerlo. Porque justificar a alguien que te usa es otra forma de negarte a ver. Yo, mientras tanto, empecé a reconstruir algo que había descuidado sin darme cuenta. Mi propia dirección. Volví a proyectos personales, a vínculos que no dependían de roles fijos. Empecé a sentir una ligereza nueva. No felicidad inmediata, pero sí coherencia. Cada decisión partía de mí, no de la necesidad de sostener un equilibrio ajeno. Laura intentó acercarse de nuevo. No con promesas, no con dramatismo, con una honestidad cansada. No quiero volver a lo de antes, dijo. Quiero algo distinto. La miré largo rato antes de responder. Yo también, dije. Pero ese algo distinto no nos incluye juntos. No lloró, no discutió, asintió. Ese gesto fue el cierre real. No porque no quedara afecto, sino porque ya no quedaba simetría. Los días siguientes fueron tranquilos, demasiado tranquilos. Como si ambos estuviéramos aprendiendo a habitar el resultado de nuestras decisiones sin adornos. Laura empezó a hablar de irse, no como amenaza, sino como consecuencia lógica. Yo no me opuse. La mañana que se fue, no hubo despedida larga. Nos miramos, compartimos un silencio denso pero limpio, y cerró la puerta. No sentí vacío, sentí espacio. Con el tiempo, reconstruí mi vida con una precisión que antes no tenía. No busqué reemplazos, no busqué validación. Me concentré en lo que podía controlar, mi tiempo, mis límites, mi claridad, y desde ahí, todo empezó a ordenarse. Supe que Laura había intentado recomponer su camino. No me alegré ni me entristecí. Simplemente entendí que cada uno carga con lo que eligió. Yo había elegido no ser un medio para nadie. Y ese fue mi verdadero punto de partida. El matrimonio perfecto había terminado sin escándalo. La infidelidad había ocurrido sin pasión.
Y la justicia no había sido un castigo, sino una retirada consciente. Aprendí algo que no olvidaré. Cuando alguien te usa para avanzar, no te ama. Y cuando dejas de servir, se va. Yo me fui primero, y por eso, por primera vez en mucho tiempo, llegué a un lugar mejor.